¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a una emisión de Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente hasta la luz del amor incondicional de su corazón, con técnicas y herramientas para alcanzar la armonía y con la intención, además, de despertar en ustedes la curiosidad por cuestionar lo que creen que saben, ¿no? Y abrir su mente a nuevas posibilidades. Entonces, bueno, como siempre estamos aquí, Ivonne Armand, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. la doctora Eugenia McCarthy Hola, ¿qué tal? Buenas noches. y su servidora Diana Medina. Y bueno, hoy vamos a continuar con el tema que habíamos estado tratando en en los últimos programas, ¿no? Sobre las emociones, sobre el derecho que tiene el alma a sentir emociones, porque al final del día, si nosotros entendemos que somos una esencia divina, ¿sí? En un cuerpo humano teniendo una experiencia, pues estamos en un cuerpo sintiente, ¿no? Y luego entonces la divinidad nos ha dado a través de este cuerpo todas las herramientas que nosotros necesitamos como almas para poder tener esta experiencia humana. Ujú. Y unas de esas herramientas que no han sido comprendidas del todo son las emociones, precisamente, ¿no? Entonces hemos hablado de la ira, del enojo, del miedo, ¿no? Que eh, da turno a la ansiedad. Y hoy vamos a hablar de la tristeza. La tristeza también es una emoción básica que está al servicio de la adaptación y la supervivencia. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, supongo que hemos mencionado en programas anteriores, ya no recuerdo la película, esta película animada de Intensamente, ¿no? Ujú. Que ya tiene varios años. No sé si ya salió o va a salir un Intensamente 2, ¿no? En junio. En junio. Ujú. Bueno, habrá que ir a verlo. Sí. Pero si ustedes recuerdan, para aquellos que vieron la película y para los que no la vieron, véanla. Es muy buena, ¿sí? Esto, en Intensamente nos cuentan, nos relatan la historia de una niña, ¿no? ¿Qué te gusta? Ya no me acuerdo, una niña de 8 o 9 años, más o Ujú. menos, ¿no? Que sus papás, por el trabajo del papá, se mudan de casa, ¿no? Se mudan de ciudad, de un pueblo pequeño a la gran ciudad. Y la niña pues no tiene oportunidad de despedirse de su entorno, es un cambio muy drástico. Entonces, todas las representaciones de cómo están las emociones en la cabeza, ¿sí? Y cómo alegría, ¿no? Porque recuerden que la sociedad siempre espera que nosotros estemos alegres y contentos, ¿sí? Que también tiene una función, pero cómo alegría se la pasa impidiendo que tristeza, ¿sí? Que está representada así en azul, chiquita, bajita, Chaparrita. chaparrita, triste, ¿no? Blue, ¿no? Como es en inglés el término blue también quiere decir triste, ¿sí? ¿Cómo se la pasa impidiendo que tristeza pueda poner su bolita azul para controlar la conducta de la niña, ¿no? Y bueno, y ahí se arma todo un desastre, ¿sí? Hasta que al final, alegría, porque más Blue sigue insistiendo, o sea, tristeza sigue insistiendo en poner su bolita, ¿no? Yo quiero poner mi bolita, que es la que controla la conducta de la niña, hasta que, bueno, finalmente lo logra, y entonces la niña llora, ¿sí? Y, y, y bueno, claro, ya llora en un momento donde ya, o sea, porque ya enojo había tomado control y entonces ya enojo la había trepado a un autobús para regresarse a su pueblo ella solita, ¿no? Hasta que llega tristeza, ¿sí?
y pueda finalmente tener un espacio para ella y decir, me siento mal porque extraño mi casa, extraño mi cuarto, mi escuela, mis amigos. No, yo no quiero estar aquí, ¿sí? Lo cual es muy válido. ¿Sí me explico? O sea, eh, la tristeza es una respuesta de adaptación porque nos permite elaborar el duelo por las pérdidas. Un cambio, porque vamos, lo que nos representa esta película no es una pérdida per se, sino un cambio. Pero los cambios son vividos como pérdidas. ¿Sí? Ujú. Entonces, porque cuando yo tomo una alternativa, ¿sí? Aunque sea buena, estoy perdiendo la otra. Entonces, al final del día, un cambio es vivido como una pérdida, ¿sí? Entonces, la tristeza forma parte de la emoción que nos permite elaborar los duelos. ¿Sí me explico? Pero en la sociedad, y en la sociedad es muy común en los grupos, ¿no? Entre los grupos de amigos, ¿no? Eh, donde de repente por alguna situación donde, claro, la tristeza y la ansiedad y el enojo al final del día están mezcladas, ¿no? O sea, Ujú. las emociones van juntas, ¿sí? Ujú. Entonces, pero lo podemos ver en el mismo funeral, porque además el velorio, por ejemplo, ¿sí? Es una convención social, ¿sí? Diseñada para que la gente pueda expresar su tristeza, para que la gente pueda llorar, ¿sí? E incluso en ese contexto te llegan a decir, ay, no llores, ¿no? Chinga, para eso es el velorio. O sea, el velorio es para los que se quedan, ¿sí? No para el que se fue, ¿sí? ¿Sí? El velorio es el espacio, ¿sí? De elaboración de duelo, ¿sí? Para los que perdieron, para los que sufrieron una pérdida, ¿sí? Significativa. Entonces, en ese sentido, la tristeza nos lleva a mirarnos hacia adentro, ¿sí? Implica un periodo de introspección, un periodo además de retirar tu energía de la afuera, ¿sí? Porque, digamos, la persona, la situación, ¿sí? Donde tú tenías colocada tu energía, ya no está, ¿sí? Entonces, en lugar de desplazarla a otro, ¿no? La retraes. Y, pues, ¿dónde la? Pues para acá, cabrón. La tenía ya, pero pues ya no está, entonces la traigo para acá, de regreso. ¿Sí? Entonces, es un periodo de introspección donde tengo que recoger mi atención hacia mí porque tengo una herida que sanar. ¿Sí? Esa es la función de la tristeza. Y yo me acuerdo hace muchos años, cuando mi mamá murió todavía en el primer año, que todavía iba yo a análisis y en esta idea pues de estar triste, de estar devastada, ¿no? Y me acuerdo yo no me acuerdo qué me dijo mi analista, pero yo lo sentí como si no me dejara estar triste y me enojé mucho, ¿sabes? Porque dije, güey, quiero estar triste, ¿por qué no puedo estar triste? ¿No? O sea, quiero disfrutar de mi tristeza, ¿no? O sea, quiero regodearme de estar triste y entonces me la pasé muchos fines de semana encerrada en mi casa viendo películas, la misma siempre, ¿no? O la misma serie de películas, ¿no? Semanas y semanas y semanas y semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo energía y no quiero volver a poner mi energía en otro lado, ¿no? Ese es el periodo de elaboración de duelo. Ujú. ¿Sí? Que puede durar, otra vez, va disminuyendo en intensidad, pero el periodo de duelo en realidad puede ser de varios años. Ujú. ¿Sí? Entonces, eh, hasta que logras en ese proceso expresar el enojo en contra del objeto perdido, ¿no? O de la situación o de la persona que te ha abandonado, ¿no? Otra vez, no porque el abandono haya sido intencional, en algunos casos sí, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso mío, mi mamá se murió, ¿lo hizo para hacerme daño? No, No. ¿no? ¿Lo hizo para abandonarme? No,
¿sí? Pero una parte mía se sintió abandonada y estaba muy enojada. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el enojo y la tristeza además van de la mano. ¿Sí? Porque cuando no se expresa el enojo, ¿sí? Entonces la respuesta, digamos, hay una respuesta que tiende a la depresión, ¿sí? Donde ahí ya podemos tener un cuadro clínico, ¿no? De depresión propiamente dicha, pero ¿por qué? Porque no se está expresando el enojo. ¿Sí me explico? Entonces, al final, aunque a lo mejor aquí valdría la pena hacer esa, ¿cómo se llama? Ese señalamiento, ¿no? Entre la diferencia entre un duelo normal y una depresión clínica es la intensidad. Otra Ujú. vez. ¿Por qué? Porque mientras más intenso sea el proceso y de mayor tiempo de duración, más desadaptativo se vuelve, es decir, empieza a interferir, ¿sí? Con mi funcionamiento cotidiano, ¿sí? Con mis relaciones, ¿sí? Con mi capacidad de trabajar. Ujú. Entonces, la diferencia, digamos, entre los procesos sanos, ¿sí? Y los procesos limitantes o patológicos es la intensidad y el tiempo de duración, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí quieren agregar algo, Ivonne, Eugenia. Sí, yo creo que es muy importante hacer estas puntualizaciones, diferenciaciones de términos y de cosas que no estamos acostumbrados a hablar, em, porque justo, y aquí lo decimos mucho, ¿no? Tener el conocimiento te va a permitir bajar tu ansiedad, el tú conocer qué está pasando y saber que las cosas son normales, ¿no? Y los duelos es un tema que casi no se toca porque la muerte es un tema que no se toca, ¿no? Cuando en realidad la muerte está presente en nuestras vidas todos los días, porque todos los días morimos a algo, ¿no? O sea, la representación más grande es que se muera una persona, pero eso no quiere decir que no hay pequeñas muertes todos los días, ¿no? Pequeños duelos, y que luego, como no nos permiten, a ver, primero no sabemos, segundo no nos dan permiso, nadie nos enseña, ¿no? Debería ser una materia en la escuela de todos estos temas, ¿no? De manejo emocional, debería haber una materia en la escuela de manejo emocional. No lo hay. Entonces, van pasando situaciones desde que soy pequeño, que son pequeños duelos que se van acumulando y acumulando porque no sabemos transitarlos. Entonces, pudiste haber perdido una pluma que te gustaba mucho, que era muy significativa para ti. Pudiste haber perdido o se murió tu tortuguita y no te dejaron llorar por la tortuguita. Y después, así, ¿no? Entonces, claro, cuando llega un duelo mayor, un duelo grande, pues no solo es el duelo grande, sino que es toda la cadena de cosas que traes atrás en las que no se te permitió elaborar, entonces no tienes idea cómo, ¿no? Si te hubieran permitido hacer duelo por aquella pluma, por tonto que parezca, ¿no? Hubieras aprendido cómo se hace en chiquito. Y luego con la tortuga hubieras aprendido cómo se hace ya más grande. Y entonces vas aprendiendo, ¿no? Claro. Es que Y ahorita que dijiste de la pluma, me hiciste recordar cuando se murió mi mamá, el primer año fuimos de viaje a Córdoba a una reunión familiar y yo llevaba un cojín que era de mi mamá, ¿sí? Se me olvidó en el hotel, ¿no? De regreso. Entonces, bueno, no sabes el drama por el cojín. Y luego meses después yo tenía el frasco de consomé que mi mamá rellenaba y entonces yo lo seguía rellenando, ¿no? Entonces, pues un día se vació el frasco de consomé y llegó mi hermana y lo tiró a la basura. ¿No? Y entonces, ni siquiera lo pude rescatar de la basura, entonces no sabes mi drama por el frasco de consomé, ¿no? Entonces, que al final son representaciones de lo mismo, del duelo de mamá, ¿no?
Pero efectivamente, o sea, sin que haya necesidad de que se haya muerto alguien tan significativo para ti, de repente hay pequeños duelos, Ujú. ¿sí? Pequeñas pérdidas, ¿sí? Aparentemente insignificantes, pero son así de, ¿y por qué? ¿No? O sea, sí. Entonces, claro, no te vas a tirar a llorar, a llorar, ni a mejor amerita que te tires un fin de semana a llorar por el frasco de consomé, ¿no? Pero efectivamente se quedan ahí, ¿no? Pero a lo mejor sí, porque es la manera en la que estás resolviendo todavía partes del duelo de mamá, ¿no? Claro. Que son de los duelos más fuertes, ¿no? Hay como una categoría de duelos de, Ujú. en intensidad y en tiempo, ¿no? Porque se habla, y yo estoy de acuerdo en ello, que un duelo bien llevado te lleva 2 años, así, súper bien llevado, ¿no? ¿Por De qué? manera Porque óptima. durante el primer año vas a volver a pasar todos los eventos, que el cumpleaños, que el día del padre, que el día de la madre, que el bla, 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 ¿no? Ya el segundo año como que los puedes vivir un poco menos intensos, ¿no? Eso se supone que sería algo así Lo ideal. súper ideal, ¿no? Pero Ujú. la realidad es que no es así. La realidad es que seguimos doliendo todavía 3, 4, 5 años. Y claro, va disminuyendo, ahora sí que la masa Conflictual. conflictual va disminuyendo, pero de pronto visitas lugares que en los 5 años no habías visitado, ¿no? Y te viene una memoria y te viene el... ¡pum! O sea, además te agarra de sorpresa, ¿eh? Porque tú estás bien contento viendo la montaña y de repente, ¡pum! Te llenas de lágrimas, te caes ahí de... Pero aquí vinimos, X, ¿no? Aquí fui A mí, feliz. a mí me pasó hace, pues no mucho, tendrá un par de años. Mi mamá murió hace ya 10 años, ya van para 11 años que murió mi mamá. Y hace como 2, fui sola a Liverpool, a la zona de los dulces, ¿no? Ya es que la zona de dulces de Liverpool es como muy típica, ¿no? Ujú. Y empecé a caminar por ahí y empecé a llorar como Magdalena, porque mi mamá nos llevaba mucho ahí y le encantaban, además, ciertos de estos como tamarindos que son de bolita, chamoy o algo Ujú. así, le encantaban. Y veo los chamoys así, ¿no? Cual Magdalena llorando y yo, espérame, ¿Qué pasó? o sea, como todavía, pues sí, todavía, ¿no? O sea, una melancolía, una gran melancolía. Y está bien, ¿no? O sea, está bien. Luego hasta, digo, cuando aprendes, hasta es rico. Es rico llorar y es rico darte la oportunidad de estar en ese estado melancólico, nostálgico, triste. Claro. Y vas y te compras tus bolitas de tamarindo, ¿no? Que comprabas con tu mamá y vas y te sientes en la tele y te comes tus bolitas de tamarindo. O sea, Sí, sí, porque es parte del proceso. Y bueno, ujú, algo que me ha gustado mucho de ahora que lo estamos nosotras platicando es esta idea de que el alma es la que necesita transitar estas emociones porque está en este proceso de experimentación de toda esa gama emocional que particularmente se tiene en este planeta Tierra, ¿no? Porque no en todos los planetas se tiene toda esa gama. No. Entonces, es muy importante para el alma, sumamente importante para la experiencia álmica en este cuerpo, atravesar y vivir y experimentar todas las emociones posibles en todos sus grados posibles, ¿no? Si yo me resisto a entrar en eso, que la resistencia a entrar a las emociones es parte importante de caer en estados de ansiedad, de depresión y de ataques de pánico, ¿no? Es esa resistencia a no quererlo experimentar y no quererlo vivir.
y le estás cortando las alas al alma, porque no le estás dando la posibilidad de procesar, ¿no? Claro, de Bueno, terminar un ciclo, ¿no? Perdón, Eugenio. ujú, Ujú. sí. em, es, yo lo estoy viviendo ahora, ¿no? Este duelo, Ujú, y ha sido, fíjense, ha sido muy importante en este conocer lo de las emociones y aprender cómo manejarlas, no controlarlas, sino manejarlas. Darme cuenta que para mí, para mí, ha sido muy importante el darme estos espacios de dolor, de mucha tristeza, por supuesto mucho enojo también, pero en espacios como que me doy 30 minutos, ¿no? A veces no tomo el tiempo, pero regularmente digo, a ver, me voy a dar un tiempo, el que sea, el que se dé, ¿no? Para vivir esto que estoy viviendo, el dolor. Porque para que ese dolor se quite, o sea, que ese dolor provoca la tristeza y provoca el enojo y por supuesto ansiedad, pues hay que atravesarlo. Y a través de darme estos pequeños espacios de, yo no soy, o sea, no soy muy dada de dramatizar ni tirarme y esto, pero me ha sido muy conveniente, por ejemplo, escuchar música, ¿no? Ujú. ujú, Y entonces cuando escucho algunas canciones muy específicas, como la de All I Need is eh, todo lo que necesito es el aire que respiro, ujú, Ujú. ¿no? Para amarte. No, bueno, Ujú. es ponerla y, ¿no? Eh, y eso es cuando sé que estoy triste, y ¿saben por qué siento que estoy triste? No porque me sienta triste, esa es otra. No me siento triste, me empiezo a sentir un poco ansiosa, ujú, Ujú. así como Claro. que, ay, como que ujú, algo no está bien, como que, ¿no? Esa sensación aquí en el pecho, en el estómago, algo, dije, "Pues, estoy ansiosa, pero la realidad es que estoy triste. Eso he ujú, aprendido a reconocer. Escucho música como esta, lloro, la pongo 3, 4, 5 veces, ¿no? Berreo todo lo que me sale. O sea, trato de estar en un espacio seguro, sola, tranquila, donde nadie me va a molestar, ni nadie se va a angustiar, ¿eh? Porque la ujú, familia está como con lupa viéndonos a ver qué hacemos y a ver cómo estoy y si estoy bien, si estoy mal, si no. Entonces, después no saben qué alivio. Es un alivio que tienen que experimentarlo. Eso es solo cuando me siento triste, que ya descubrí que es esta ansiedad que se me empieza a dar y luego, sí, es que estoy triste. Y cuando estoy muy enojada, ¿no? ujú. Porque las personas hacen cosas y luego se van de este plano y le dejan a uno la cara seca, Con el ¿no? enredo ahí. Y, ¿no? Cuando uno lo advirtió desde antes. Pero bueno, también entiendo que esto es una prueba para mí espiritual, es una prueba espiritual en donde tengo que aprender muchas cosas y que estoy en ese proceso. Y entonces me enojo mucho. Pero este enojo, o sea, ahora ¿a quién le pego de gritos? ¿O quién le digo de groserías? Si ya no está, ¿no? Entonces, bueno, las cartas, escribirle a, a a la persona que se fue, que nos dejó, ¿no? Porque, fíjense, es muy interesante porque cuando estamos en este duelo yo he visto, me siento desamparada y no Ujú, estoy, no ujú, estoy desamparada. O sea, la neta del planeta es que no estoy desamparada y yo me siento desamparada. ujú, Claro. Ujú. ujú, Claro. Entonces, sí es interesante porque yo, o sea, con mi cabeza y mi razonamiento digo, a ver,
pero no estás desamparada, tienes todo esto, estás cubierta de esto, está tus hijos, está tu hermana, no tienes amigos, o sea, no, estás bien desde la razón, Ujú, pero desde el sentir, yo ujú, me sigo sintiendo desamparada, ujú, ¿no? Ujú. Y cuando me siento desamparada, me da más enojo, ujú, porque el ujú, ting, ¿no? Hombre se fue. ujú, Y lo mismo como dijo Diana, no, no se murió porque también quería fregarme a mí, ¿no? No, sí, ya era su tiempo, pero la razón dice muchas cosas y el sentir dice otra, ¿no? ujú. También tomamos en cuenta, así que bueno, las cartas para mí han sido grandiosas, de verdad me desquito, estoy sorprendida de el vocabulario Que tan sí sabes, florido que que el sí te la francés me sabes. puede salir cuando escribo, ¿no? Y he terminado algunas cartas en donde me he desquitado hasta más no poder y luego digo, ay, si ni era para tanto, ¿no? O sea, porque de verdad he sacado muchísimo ahí y todavía sigo escribiendo porque a veces pienso, no, ya, ya, ahora sí, ya, la libramos, ¿no? Y no, todavía no. Pero algo que sí es importante es ir aprendiendo estas sensaciones que me dicen. Por eso en el programa pasado hablábamos de cómo darles nombre y apellido a estas sensaciones, ¿no? ¿Qué color Así tiene? es. ¿Qué sabor? Si supiera, si lo pudiera tocar. Todo esto, de verdad que ahora que lo estoy experimentando en carne propia, es muy importante, porque todo esto hace que disminuya esa masa conflictual, porque si no disminuye, y lo acaba de decir Ivonne, cuando estamos pasando estas fechas especiales, ¿no? Pasó la fecha especial del cumpleaños, en donde estábamos toda la familia, y además es un mes donde no solo cumplía mi esposo, sino cumplían mis hijos y mi hermana y muchos de la familia en un solo mes, ¿no? Quiero decirles que cuando yo terminé el mes, la presión se me fue hasta el top Ujú, y no es algo que yo pueda controlar. Es Es. porque quedó muy evidente para mí que después de que pasó, o sea, terminó el mes el último día y al siguiente día yo tenía la presión, pero hasta el tope. Y con un síntoma de que cuando me acostaba me tenía como vértigo. Yo decía, ay, qué raro, esto está muy raro, pero sin otro síntoma, ¿eh? Sin ningún otro síntoma. Hasta que ujú, dije, no, primero me voy a tomar la presión. No, bueno, cuando descubrí qué presión traía, bueno, ¿no? Tuve que tomar 2 medicamentos ujú, para poderme bajar la presión. ujú, Ahorita ya solo tomo uno a dosis muy baja y ya se está regulando mi presión, pero me ha costado 3 meses de seguir en el proceso de eh, ujú. expresar estas emociones. Pero, y también dices cosas muy importantes porque estabas mencionando que una cosa es lo que dice la razón, pero otra Sí, cosa Cierto. es el corazón y otra cosa es la biología, sí, porque la biología ahí está, y la biología se mueve, te guste o no, lo quieras o no, ¿La entiendas o no? la la entiendas o no, entiendas o no, O ajá, sea, la biología por está. eso el planteamiento de que puedan conocer las leyes biológicas, ¿no? Para que entiendan el funcionamiento de su cuerpo y no se espanten de las respuestas que puede tener, Ujú, ¿sí? ujú, claro, y fíjense, igual, o sea, haciendo trámites, ¿no? Yo, a- en el proceso de hacer trámites, yo me caí. Y como todos, como siempre les digo, pues los accidentes, ay, fue un accidente, no, no fue un accidente, me tiré al piso, porque ya había sido demasiado estos trámites tan engorrosos, ¿no? Demasiado, de verdad,
paz, pues esa caída me llevó a tener una fractura de rodilla. Fue una fractura pequeñita, o sea, pero pues se me movió también los meniscos, o sea, hubo ahí una cosa. No, bueno, conociendo las 5 leyes y sabiendo qué pasa, bueno, he ido manejando, ¿no? Mi rodilla ya después de una fisioterapia y tratamiento médico, conservador, por supuesto, porque ya había médicos que ya me querían operar, pero dije, no, iba muy bien mi rodilla, ¿no? Estoy terminando otro trámite que aparentemente había estado tranquilo, no lo habíamos tocado, pero ya bueno, dije, ya hay que hacerlo. Empiezo a hacer ese trámite y, ¿qué creen? Mi rodilla otra vez, así como, y yo sí, no, por favor, ¿no? Y yo a veces pienso, dije, si a alguien que le pasa esto, del dolor de la rodilla, que se le pone así, que no puede caminar, pues se asusta mucho, ¿no? Y entonces seguramente iría al ortopedista a decirle, sí, ya operen. Pero gracias a tener este conocimiento de las 5 leyes biológicas y aprender a identificar qué pasó, que mi rodilla empezó a molestarme otra vez intensamente, ha sido que después de eso, en 2 semanas y medio, mi rodilla otra vez, que les puedo decir, está al 90%. De no poder caminar otra vez con la rodilla, o sea, no podía ni caminar, que no. Ujú. Su analgésico, reposito, ¿no? Ay, escribir muchas cartas Ujú, y la rodilla ya tolera caminar 30 minutos sin molestia. ujú, Otra vez. Ujú. ujú, Entonces, pues yo las invito porque cuando empezamos el programa, Diana dijo que era para despertarles la curiosidad. Yo les invito a que tengan esta curiosidad de investigar más, de aprender más, de entenderse más, ¿no? A través de estos programas que con mucho amor hacemos nosotras y contándoles nuestras propias experiencias. Y si no es este programa, otro, pero que ustedes adquieran este conocimiento porque la realidad es que este camino de la vida, que es muy difícil, se hace más fácil. Claro, claro. Sí, y hay Sí. mucho por elaborar y por trabajar, pero otra vez énfasis en que no solo es el cuerpo solito, ¿no? Es nuestro proceso álmico que también está ahí involucrado. Y es también el proceso de el cuerpo. Hace ya como 5 o 6 programas que empezamos a leer el otro libro del sol Eso, y todo eso. En la introducción decíamos, es que son un chorro de células humanas, ¿no? Tu cuerpo tiene muchas células y cada célula tiene vida. Cada ujú, célula es como un ser humano en derecho propio. Me acuerdo que leímos ese párrafo y yo dije, ¡ay, órale! Sí es cierto, ¿no? Cada célula tiene el derecho propio de ser un ser vivo por virtud propia, ¿no? Entonces, bueno, también eso está presente, ¿no? Este fin de semana tomé un cursito pequeño de algo que no sé si sea un término común, pero o se lo inventó la mujer que me dio el curso, pero me gustó mucho, que son como las abrazaderas que te contienen. mm, Y entonces ella habla, ¿no? Que tenemos abrazaderas en el pecho, en la cadera, en la mandíbula, en los ojos, como en los cuerpos musculares, digamos, y tienen el objetivo de protegerte, ¿no? Y si mientras esas cadenas musculares no sientan que tú estás bien parada, bien centrada, bien caminando, no se van a soltar, ¿no? mm, Se van a soltar, ¿no? Y entonces esta mujer nos enseñó unos métodos de comunicarnos con nuestro cuerpo
que digo, de alguna manera nosotros ya lo hemos hecho y ya hemos hecho ese tipo de meditaciones y tal, pero me encantó escucharme, que hace mucho que no lo hacía, escuchar lo que ella misma propone y lo que los otros participantes decían. Y me llamó la atención mucho una pregunta, porque ella tuvo varias fracturas en un brazo porque es una mujer muy deportista, ¿no? Entonces, ella, para darnos el ejemplo, pues se tocaba mucho esta parte, ¿no? Así. Y dice, qué chistoso que mis manos están yendo hacia el otro lado de la fractura, ¿no? La fractura fue acá y yo estoy yendo hacia acá. Bueno, pues curiosamente voy a investigar qué dice, ¿no? Y una de las preguntas que ella hace o que te pide que tú le hagas a tu cuerpo es, ¿qué edad tienes? ¿No? Ujú. Y entonces ella decía que ella pregunta y pues 3 años. Dice, entonces no le puedes hablar igual a un niño de 3 años que a uno de 10, que a uno de 20, que a uno de 50. Entonces el lenguaje que vas a usar para comunicarte con esa parte del cuerpo va a ser diferente, ¿no? Y entonces le decía, oye, pues es que yo quiero que, pues como que ya empecemos a hacer más cosas, yo creo que ya estoy lista para empezar a hacer más cosas. Y su, su, su músculo niño le dice, no, Ujú. claro que no, no quiero que nos movamos, ¿no? Así estamos muy bien, ¿no? Es algo muy, muy interesante eso, ¿no? Pero pues imagínate, o sea, si ni siquiera sabemos procesar las emociones así en grande, pues menos vamos a poder procesarlas de cada parte del cuerpo en específico, ¿no? Sí. Pero fíjate qué hermoso, porque al final todo esto es coherente y congruente con el planteamiento de las leyes biológicas, ¿no? Con estos Ujú. descubrimientos de Hammer, de la perfección con la que está diseñada el cuerpo, ¿no? De manera tal, además, que cada parte del cuerpo, de acuerdo a la experiencia de contacto que haya tenido, ¿sí? Más allá de la generalización de la función de los tejidos, ¿no? Eh, ¿Qué es esta parte difícil de que tú decías, de la sensación, ¿no? O sea, esa sensación que yo tengo que es perturbadora, pero ¿qué es, no? Que a lo mejor puedo pensar que es ansiedad, se siente como ansiedad, pero no tiene que Ujú. ver con miedo, ¿no? Tiene que ver con Ujú. tristeza, ¿no? Entonces, y esa es la importancia también en ese sentido de la tristeza, porque nos lleva a poner una pausa en nuestra vida, que es lo que tú decías, Eugenia, ¿no? O Ujú. sea, yo puedo, o sea, claro, hago mi día, sigues con la vida, ¿no? Con las cosas que tienes que hacer, pero de repente tu esencia biológica te pide pausa, cabrón. O sea, Ujú. entonces es poder observarte, hacer caso a esa pausa y darle el espacio. No y digo, y a lo mejor en algunos otros momentos, digo, porque tu estilo de vida a lo mejor te lo permite, pero en algún momento tienes que esperar, por supuesto, a llegar a un sitio seguro, tranquilo, donde estés solo, donde puedas llorar como Magdalena Rico, ¿no? Ujú. Esto, para poder hacer esta liberación, esta descarga, ¿no? Esta elaboración. Pero como el estilo de vida hoy, sobre todo en las ciudades, ¿sí? No nos permite tener esta pausa, ¿no? Porque además, claro, a veces es tan duro el dolor, ¿sí? Porque la verdad es que se siente desgarrador, o sea, tirarte a llorar como tú lo acabas de describir, es desgarrador, o sea, literal sientes una sensación, o sea, así como una tela Ujú. que le pasan a un cuchillo o unas tijeras y se desgarra así, así, en tiras, así se siente, Ujú. ¿no? Y es horrible, cabrón, es horrible. ¿Sí? Pero si no la atraviesas,
¿no? Y entonces haces tu mejor esfuerzo por no sentir, porque claro, es perturbador, ¿no? Y entendemos que es perturbador, pero entonces ponemos todo nuestro esfuerzo, o hay quienes ponen todo su esfuerzo por no sentir, ¿no? Y entonces toman alguna sustancia, ¿no? El alcohol por ser la más amable, ¿no? ¿Sí? Y la más aceptada, ¿sí? O algún medicamento también, ¿no? O se sientan a ver la tele, ¿no? O ¿Sí? videojuegos. O Ujú. videojuegos, ¿no? Ujú. Hubo una época, claro, después en ese proceso de duelo, en la parte perturbadora, en que no tenía videojuegos. Yo nunca llegué a videojuegos en mi casa, pero pues sí tenía jueguitos en la computadora. Entonces me la pasaba como robot, como zombie, ¿no? Hasta altas horas de la noche dándole el jueguito, ¿no? Ujú. ¿No? Y vas avanzando los niveles y lo que tú quieras y te vuelves experto en el asunto. Pero al final yo me daba cuenta que yo necesitaba, eh, eh, o sea, como, Desconexión. sí, sí, desconectar mi mente, desconectar, y ya, entonces ya irme a dormir así toda abotagada, ¿no? Porque entonces Ujú. ya caía, ya podía dormir, ¿no? Ujú. Sí. Entonces es darte cuenta, ¿no? Y darte esos espacios para poder doler, ¿no? Y justo hablando de los cursos, ¿no? Justo también este fin de semana tomé un curso con el doctor Espinosa, ¿no? Y hablaba de la constelación de tronco cerebral, de tronco, ¿no? Tronco. Ujú. Ujú. ¿Cuál es otro término para tronco? El bulbo raquídeo El bulbo raquídeo, o ¿no? la El médula, tallo cerebral, tallo ¿no? cerebral. Tallo. Ujú. Ok. De cómo al final la constelación del tronco también tiene que ver con este no sentirte seguro, ¿no? Y cómo el espacio, o sea, el espacio es muy importante, ¿no? Ujú. Que te dé esa seguridad, esa confianza, ¿sí? De tener, como decía, casa, comida y sustento, ¿no? O sea, lo demás no se puede trabajar si no tienes lo básico cubierto, ¿sí? Ujú. Entonces, como hay muchas personas que por diversas circunstancias, ¿sí? No tienen ese espacio seguro. Y mientras tú no tengas ese espacio seguro, esa sensación de confianza básica, de contención, ¿sí? De seguridad, de sentirte protegido, difícilmente vas a poder eh, resolver otros temas, ¿sí? Primero necesitas tener este espacio, crear este espacio seguro, ¿sí? Donde puedas hacer la descarga de todo lo que tengas que descargar, ¿no? Y, y, y cómo hay personas que en crear ese espacio seguro, por ejemplo, que además digo, puedes tener casa, comida y sustento, ¿no? Pero de repente es el no tener un espacio privado en casa, Mm. ¿no? Ujú. ¿Sí? Ujú. Y ahora digo yo, lo he visto ahora con este asunto de la terapia en línea, que por un lado es maravillosa, ¿no? Pero por otro lado me doy cuenta de la dificultad que algunas personas tienen porque no tienen un espacio en casa donde puedan estar solos para tener su terapia a Su gusto, terapia. Ujú. ¿no? Así. Ujú. Entonces, algunos lo resuelven, ¿no? O sea, se van al coche y ahí afuera de la casa, pues para poder usar el internet de la casa, están en el coche, ¿no? Y sí, de que, Ajá. aquí estoy solo, aquí puedo hablar con libertad, ¿no? Y cómo hay a quienes se les dificulta poder crear ese espacio, ¿no? Pero qué importante es, ¿sí? Tener este espacio que, más allá de que, como tú dices, o sea, aunque mentalmente tu mente evalúe el entorno y diga, no, pues sí, sí, no estás desamparada, pues yo me siento así, como, Ujú. ¿sí? ¿Sí? Y lo que es válido o lo que es importante, ¿sí? O sea, vamos, el trabajo a realizar es sanar, ¿sí? Esta parte biológica, Ujú. ¿sí? De tu esencia, ¿sí? Que se siente desamparada, de tu alma que se siente desamparada Ujú. y que tiene derecho a sentirse así,
y que tiene derecho a doler, ¿sí? Y que necesita que le des un espacio para llorar, Ujú. ¿sí? Sin enjuiciarte a ti misma, porque es que ya pasó mucho tiempo de que murió y entonces yo no debería de sentir eso. Claro, si pasaron 20 años y sigues llorando, entonces Ahí sí hay un problema, ¿verdad? sí tenemos problemas, ¿no? Pero luego es que hace 3 meses que murió y todavía me sigo sintiendo triste. Sí, mijita. Y te vas a seguir sintiendo triste todavía un rato más, ¿no? O sea, es como, dense cuenta que las expectativas que tiene la sociedad o estos paradigmas de la sociedad con respecto al deber ser, no son compatibles con nuestra esencia divina y nuestra biología. Ujú. ¿Ok? Entonces, hay que aprender a dejar a la sociedad, a la familia de lado, ¿sí? Y darte tú tu espacio, ¿sí? Y uno de esos espacios es el espacio terapéutico, Ujú. ¿sí? Hay quienes, por ejemplo, ¿no? Porque esos son sus mecanismos, las herramientas con las que cuentan, les funciona muy bien la terapia en grupo o el acompañamiento grupal, ¿no? Entonces, pues vayan a esos espacios, o sea, ¿no? A mí en lo particular no me siento invadida por el grupo, ¿no? Porque yo quiero mi propio lugar, entonces a mí me gusta la terapia individual, ¿no? Claro. ¿Sí me explico? Entonces, por eso soy terapeuta individual, además, ¿no? O sea, yo me puedo plantar frente a un grupo, pero si ustedes a mí me dicen, ay, ¿cuánto lo disfruto? No. O sea, yo disfruto la intimidad del 1 a 1. ¿Me explico? Tanto para mí con mi terapeuta como yo con el paciente, ¿no? O sea, yo como analista con el paciente, ¿no? Esa intimidad y ese espacio seguro que podemos crear en la relación terapéutica. ¿Sí me explico? Pero otra vez, es la percepción, es la sensación, ¿no? Y entonces dense cuenta de cómo, y qué es la diferencia, pues, según yo es evidente, pero a veces no del todo lo es la recreación del espacio físico, ¿no? O sea, si ustedes van al consultorio de un psicoterapeuta, en general, ¿sí? Y ustedes van al consultorio de un médico, ¿sí? Formado en la medicina oficial, hay una diferencia abismal, ¿sí? En los colores, el mobiliario, ¿sí me explico? Y entonces Ujú. la sensación de contención que puede generar un espacio u otro es totalmente distinta, ¿no? Y luego van a un espacio donde pues, no siempre les dan buenas noticias, ¿no? Y además el ambiente es horrible. Entonces, Frío. frío. Entonces, cuando tú estás triste, necesitas un ambiente cálido, acogedor, ¿sí? Ujú. Seguro. ¿Para qué? Para poder tirarte a llorar a gusto, ¿no? Mm. Entonces, esto, en su parte limitada o no regulada, ¿sí? Una tristeza prolongada que se va convirtiendo ya en una depresión clínica, nos habla de que hay una resistencia al cambio, a aceptar un cambio, porque el cambio ya pasó, la pérdida ya pasó, ¿no? Ujú. Pero es como quedarse en la fase de la negación, donde es que yo no quería que eso pasara, pues sí, pero pasó. Pero es que yo no quería que pasara, y entonces, ¿por qué pasó? Y entonces estás ahí en el circuito, claro, del enojo, sin liberar el enojo per se, ¿no? Y no aceptando que el cambio ha sucedido, ¿no? Entonces hay una resistencia, ¿sí? Y eso es lo que da por resultado los cuadros depresivos graves, ¿no? Los cuadros incluso melancólicos, ¿sí? Que pueden llegar a eh, entorpecer, o sea, que ya, vamos, ya no son adaptativos, o sea, ya no es el proceso de duelo regular, ¿sí? Por el que todos atravesamos y tenemos derecho a atravesar, ¿no? Sino que ya se convierte en un proceso que se detiene, que se estanca, ¿no? Y que no te permite crecer y tampoco te permite disfrutar y no te permite desarrollarte en otras áreas de tu vida, ¿no? Un área muy importante, el trabajo.
Ujú. ¿Sí me explico? Y no solo porque el trabajo, vamos, nos dé recurso económico para vivir, ¿no? Sino porque al final es ahí donde podemos desarrollar nuestras habilidades. Y si tú no desarrollas tus habilidades, pues entonces también te sientes mal contigo mismo, ¿no? Porque te sientes incompetente y entonces se vuelve un círculo. ¿Sí? Entonces, Y ah, esta resistencia, Diana, perdón, ujú, desde la parte física te puede llevar a tener la glucosa elevada, ¿no? ujú, Y entonces que te diagnostiquen diabetes. Ya ves. diabetes. Entonces dijo, ay, se hizo diabético después de lo que le pasó. No, no se hizo diabético. Nosotros le diríamos, estás en una resistencia, ¿no? Que te está llevando a mantener la glucosa elevada. Ujú, claro, Y es real, ¿eh? Es real, Ujú, es real. así es. sí. Y Entonces, precisamente porque hay estos cambios fisiológicos, ¿no? Es la importancia que les queremos transmitir de dense la oportunidad de elaborar sus duelos, ¿sí? Ujú. De berrear porque me acuerdo el año pasado que fuimos de viaje, una amiga que llevaba una pashmina que acababa de comprar porque, ¿no? Ellas habían ido a Marruecos antes y entonces se compró en Marruecos una pashmina y después andábamos en Italia y entonces pasamos y compramos más pashmina, pero la que había comprado en Marruecos se le cayó. Y entonces perdióse, ¿no? Y la acababa de comprar, ¿no? Entonces, estamos así, pues ese tipo de pérdidas, ¿no? Que parecieran superficiales, ¿no? Insignificativas, pues no es importante, ujú, ¿sí? ¿Por qué? Porque más el viaje y el haber ido a este lugar representa un logro para ti. Entonces, traer un recuerdo de ese lugar es importante, Ujú. ¿no? Entonces, pues poder expresar tu enojo y porque estoy triste porque se me perdió mi pashmina, pues también es importante, ¿no? ujú. Ujú. ¿No? Entonces, para ir elaborando también los pequeños duelitos y que no se te acumulen, ¿no? Porque luego la gente se sorprende, es que fui al cine y de repente pasó una escena y además Y ya. tú sabes cuando es biológico porque es una respuesta que, como decía Eugenia, no la puedes controlar. O sea, te viene el llanto y no lo puedes controlar. O sea, tiene que salir en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento, en la escena que tuviste, en la película que sea, ¿sí? Hubo un detonador que te recordó el evento, la pérdida, ¿no? ¡Pum! ¿Sí? Se desata el llanto, ¿no? Incontrolable. Desde hace rato les quería comentar, digo, ya tiene varios años, pero tengo un amigo psicoanalista en Los Ángeles, ¿no? Que hace muchos años que anduve por allá, me contaba, ¿no? Es que pues murió mi mamá, acababa de morir su mamá poco antes de que yo fuera de visita. Entonces, pues bueno, él no es el único hijo, pero sí es el único hijo varón, entonces él pues, se hizo cargo de todo, ¿no? O sea, todos los arreglos del funeral y aquí y allá y llevar y subir y bajar y todo el cuento, ¿no? Y ya, ¿no? Y claro, bueno, ya su mamá ya era grande, ya era una muerte esperada, ya lo que tú quieras, ¿no? Entonces me dice, y entonces como 2 meses después o 3 meses después se murió mi perro. Ush, no, Y, bueno. entonces, y bueno, ese se murió en casa, era un perro grande, como un Golden Retriever, algo así, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, lo encontró muerto en la casa, ¿no? Y entonces de repente estaba yo, o sea, sentado en la sala de la casa con el perro así, abrazando al perro porque se acababa de morir. Y entonces empecé a llorar así de... "Ay". Y que la esposa se quedó así de, güey, se murió el perro. O sea, no, pues entonces me dice, siendo psicoanalista, me dice, ¿tú crees que haya yo desplazado el dolor por la muerte de mi mamá al perro? Yo dije, nada más me quedé viendo, le dije, ¿tú qué crees? Me dice, ok, respiro. ¿No? Porque Ay, claro, en wow. ese momento, en el momento en el que la mamá murió, él tenía que resolver, ¿sí? Él tenía que accionar, Ujú. ¿no? Porque además estaba la hermana, o sea, había otras cosas que necesitaban de su contención,
¿no? Además, claro, siendo él el profesional de la salud mental, el psicoanalista, pues tenía que estar a la altura, ¿no? Y entonces no pudo llorar hasta 3 meses después que se murió el perro. Y entonces sentó a llorar como niño chiquito abrazando al perro porque se murió, ¿sí? Mm. Y entonces, pues sí, así es, ¿no? Entonces, la vida te da otras oportunidades para expresar tu dolor, ¿no? Cuando en algún momento, por la circunstancia que sea, no pudiste hacerlo, ¿no? Sí, 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 está lleno de oportunidades para donde voltees, de replicar o restaurar todas esas emociones que están ahí atoradas y que no puedes expresar, ¿no? Entonces, Ujú. hay que aprovecharlas, hay que Ah, aprovecharlas. sí. Y las películas son, como dices, la música, la película, todo eso son muy buenos para conectar con con esa profundidad emocional. Claro. Ujú, Y cuando además, al final del día, vamos, la tristeza en ese sentido viene o implica un cierre de ciclo, ¿no? O sea, la muerte de un ser querido es un cierre de ciclo, ¿no? ujú, Entonces, y viene un ciclo nuevo, ¿no? Entonces, claro, te tienes también que preparar para ese ciclo nuevo, ¿no? Que es un cambio, por supuesto, Ujú, ¿no? Entonces, ujú. insistimos, el cambio es vivido como una pérdida, ¿no? Pero cuando te has dado oportunidad de enojarte, de llorar, ¿no? De hacer todo esto que Eugenia describió, hermoso, ¿no? Ujú. Vas teniendo claridad de qué sigue después, ¿no? ujú. ¿No? Exacto. Y Eso vas, me gustó mucho de tu tablita, ¿no? Porque a nivel espiritual la tristeza te va a llevar a un estado de claridad de pensamiento. Y correcto. fíjate, Ujú. ahorita me cayó un 20 muy fuerte, que todo este tiempo, este año, año y medio, casi 2 años que llevo en el duelo también, he sentido mi cabeza súper ofuscada, como que no puedo, como si tuviera una nube en mi cabeza, ¿no? Ujú, Y ya, bueno, ahora que ya empiezo a estar mejor de salud y todo, lo que es la diferencia que he sentido es la claridad de pensamiento, ujú. precisamente. O sea, ya siento mi cerebro como más, más acomodado, Más. como que ya sabe qué hay en los cajones, ¿no? O sea, ya más. Y sí, ¿no? Es atravesar esta tristeza junto con el enojo y el miedo y todas las demás, ¿no? Porque van juntas con pegadas, también hay que decirlo. Ujú. Este, sí ha sido como esta despeje, como despejar el camino. Claro, claro. Es como atravesar el cinturón de asteroides y ya cuando sales, ¿no? De ver un montón de... estar esquivando obstáculos y ya sales y por fin ya así de... ¡ah! Ya está el espacio vacío, ujú, para poder crear algo nuevo, Ujú, ¿no? Porque además también es eso, o sea, desde un punto de vista espiritual, para poder tener algo distinto, una nueva experiencia, tienes que crear un espacio, tienes que dejar ir lo anterior, tienes que dejar ir lo viejo para poder construir algo nuevo. ¿Es válido llorar por esto? Sí, porque más esto fue bueno, ¿me explicó? O sea, si duele es porque fue bueno, ¿sí? Es más, o sea, cuando fue malo es más fácil dejarlo. Sí. Sí, o sea, Sí. también el enojo sirve para eso, también para separarse, decir, no, esto ya no, bye, ¿no? Entonces, y el enojo te impulsa a tomar una decisión y te lleva a la acción, ¿no? Pero cuando algo fue bueno, pues así de, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que dejarlo si fue bueno, no? ujú. Pero nada más porque su tiempo ya terminó, ¿no? O sea, ya te dio lo que te tenía que dar y ya no te puede dar más, ¿sí? Y esos van siendo los ciclos de la vida.
¿no? Así es. Sí, Esto, me gustaría, bueno, ya ir cerrando el programa, pero con respecto a esto de ir del cambio hacia otra cosa, también es importante dar ese espacio de vacío, darlo realmente, porque muchas veces nos engañamos pasando de una, por ejemplo, de una relación de pareja a otra, a otra, a otra, sin dejar el espacio vacío, y entonces no podemos procesar porque también este espacio de vacío te permite procesar lo que fue y lo que con lo que quisieras quedarte y lo que quieres no quedarte, ¿no? Como decir, esto sí, esto no, una evaluación, ¿no? Esto sí, esto sí, esto no, para poder encontrar una nueva perspectiva, ¿no? Un nuevo camino. Entonces, es importante dejar ese espacio que no nos lo permitimos porque no queremos doler, porque no queremos sentir, porque queremos, ya, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y es como, no, no, espera, espera, ¿no? Date chance de hacer este cierre total, ¿no? claro. Y bueno, algo que lo estaba yo pensando ahora que nos escuchaba es la sesión pasada tú decías, bueno, el programa pasado. Ustedes disculpen la deformación profesional, pero el programa pasado, que Sí. bueno, les mostramos esta tabla, ¿no? Que viene en el código Tortuga y donde, bueno, hablamos de miedo, ira, tristeza y alegría, que lo vamos a tocar en el próximo programa. Y hablábamos de que faltaba la vergüenza o el asco, ¿no? O Ujú, sea, de cómo la parte biológica es el asco y bueno, en su manifestación un poco humana, más elaborada, está la vergüenza, ¿no? Ujú, Y me quedé pensando, ¿por qué no la incluí, no? Y en realidad no la incluí porque no pude abstraer cuál es la función espiritual, o sea, cuál es el objetivo final de este transcurrir de la vergüenza, ¿no? Y ahorita que nos estoy escuchando, creo que al final eso será quiero pensar que vamos a llegar a ese punto, ¿no? Porque en realidad creo que parte de nosotros estar aquí compartiendo parte de nuestra experiencia y de nuestro trayecto y de cómo hemos venido integrando cosas y adquiriendo conocimiento e integrándolo, ¿no? Y poderlo compartir en vivo, en un video, es parte de mostrar nuestra vulnerabilidad, porque la vergüenza no nos deja mostrar nuestra vulnerabilidad, ¿no? Entonces, todavía no lo relaciono muy bien con el asco, esto vamos a verlo, ¿no? ujú, ujú, Pero creo que estamos en ese proceso. O ujú. sea, ¿sí me Sí, ujú, explico? O sí. sea, de llegar a descubrir, Ujú, ¿no? ¿Cuál es la esencia espiritual del aprendizaje, ¿sí? De sentir vergüenza, ujú, ujú. ¿no? Sí. Que no sé cuál sea, en realidad. Por eso no lo puse en la tablita. ¿No? Está interesante, lo vamos a ir descubriendo con todos ustedes que nos escuchan, así es que si tienen ideas, háganoslas saber, por favor. sí, compartan, compartan. Ujú. Bueno, entonces ya terminamos. Bueno, pues les recordamos, por supuesto, denos like, ¿sí? Suscríbanse al canal, compartan, por favor, hagan comentarios, ¿no? Y bueno, les recordamos que tenemos nuestro código Tortuga, ¿no? Que es un ebook que hicimos con mucho cariño, donde viene la tabla de la que hemos estado hablando en estos últimos programas, ¿no? Con 13 códigos también, ¿sí? Que están especialmente diseñados para que puedas transformar y pasar, ¿sí? De Ujú, una percepción limitada del mundo, ¿sí? Y que puedas ver cuál es el aprendizaje espiritual de esa experiencia, ¿no? Entonces tienes 13 códigos donde te ayudamos a transformar una limitación, ¿sí? En un beneficio. Ujú. Entonces, bueno, encuentran el link abajo en la descripción del programa. eh, y pues, ¿qué más les podemos decir? Los queremos mucho. Muchas gracias por escucharnos. ¿Sí?
Y pongan los Y comentarios, siempre es muy agradable es leerlos y de lo que sea, ¿no? Solamente un saludo o algo más elaborado o una pregunta o una experiencia, compártanos, por favor, todo lo que tienen porque pues es importante para nosotros, para que este programa llegue a más personas. eh, Porque cuando hay comentarios se comparte más, ¿no? Aparece Ujú. más. Entonces, bueno, así nos ayudan también a llevar esta información más allá. Y pues ya, eso es todo. Nos vemos la siguiente semana. muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.